Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con la exposición de la administración sobre el manejo y el cambio de la innovación. Bueno, como primer punto vamos a obtener que todas las empresas tienen que manejar el cambio. Las empresas que no lo hacen están destinadas al fracaso. Como primer punto, vamos a topar que el tema el proceso del cambio es un tema nuevo, pero siempre ha sido parte del trabajo de los gerentes y en los últimos años se ha vuelto especialmente importante. Todos tienen que tener un proceso de cambio, tanto pequeños o grandes pequeños o grandes negocios, e inclusive colegios, universidades, gobiernos, y llevar a cambios estructurales en las organizaciones. Ahora, eso del cambio se guía por factores internos y externos. Entonces, los gerentes actuales deben tomar medidas para ser más eficientes y flexibles en sus centros de trabajo, teniendo en cuenta estas variables internas y externas. En las organizaciones actuales se enfrentan al cambio porque los factores externos e internos siempre están en movimiento y influyen en la empresa o en la organización. Por ejemplo, en los factores internos, un factor muy importante es el equipo nuevo. Si se cambia un equipo de trabajo, se tiene que volver. Ahora, hay dos puntos de vista sobre el proceso de cambio. Uno es sobre el de las aguas tranquilas y el otro es el de las aguas turbulentas. Dentro el de las aguas tranquilas no se acopla mucho a los gerentes de hoy entonces, pero el de las aguas turbulentas es un proceso que abarca todo lo que obtenemos. Entonces, en la metáfora de las aguas turbulentas, que es mucho más complejo, coincide que en un mundo cada vez dominado por la información, las ideas y el conocimiento. En este mundo actual es difícil compartir, es difícil tener una idea del tipo de información que se tiene, ya por los medios digitales nuevos existentes. La estabilidad y previsibilidad de la metáfora de las aguas tranquilas, como ya había dicho, no existe. Entonces este es un modelo mucho mejor y más acoplado al cambio actual del mundo. Los trastornos del status quo no son ocasionales ni temporales. Esto se toma en cuenta en el modelo de las aguas, en la metáfora de las aguas. En cambio aquí los trastornos van a darse continuamente y no se sabe cuánto van a durar. Y no hay retorno a aguas tranquilas, como ya he dicho. Y en la actualidad cualquier empresa que no tome el cambio como un cambio, que tome el cambio como un cambio ocasional está en riesgo. Como dije, está destinada a fracasar. No hay manera tradicional de hacer negocio, sino que siempre tiene que estar de un lado u otro cambiando las estrategias para ganar más dinero. Y un gerente debe manejar eficazmente estos cambios para la organización o área de trabajo sea eficiente. Ahora, los tipos de cambios organizacionales son tres. Cambios en los productos, cambios en la matriz productiva o en qué producto se está vendiendo, cambios en la publicidad, cómo se está promocionando ese producto, o cambios en las prácticas de recursos humanos, el trabajo de equipo dentro de la empresa. Esos tres factores pueden estar fallando. Ahora, el cambio organizacional puede manejarse en tres factores: estructura, tecnología y personal. Como había dicho anteriormente, los tres cambios pueden darse de manera simultánea. Estructura, los cambios que tienen que ver dentro del manejo laboral o de las leyes que tiene una empresa. La tecnología, en cambio, el mejoramiento de la forma de producción mediante automatización o computarización que mejoran la velocidad de trabajo de la empresa. Y de personal, los cambios que se realizan dentro del equipo de trabajo con el que se está manejando. Ahora, el manejo, siempre va a existir resistencia al cambio. Pero bajo estos cuatro puntos que tenemos aquí podemos manejar esta resistencia al cambio mediante la comunicación entre las partes, el fomento de la experimentación y equipos de diversas personalidades y la recompensa por sus méritos a los miembros del equipo. Digamos, ¿por qué se resiste la gente al cambio? La gente se resiste porque no ven
que cambia su estado actual económicamente. Entonces este es el primer punto de certidumbre. No se sabe si es que vamos a tener buenos o malos resultados con una empresa. Los hábitos, ya una persona se acostumbra a trabajar de una manera y es difícil cambiarla. Las inquietudes sobre las pérdidas personales, si una persona ya ha perdido con otra empresa, tuvo una quiebra esta empresa, la persona salió y le dio trabajo, esto puede influir también en el cambio. Y la creencia que el cambio no es bueno para la organización, siempre, por ejemplo, si las culturas organizacionales están muy arraigadas, eh, el cambio piensan que no es bueno para la organización. Ya se ha trabajado durante años en ese tipo de trabajo. Entonces, existen 7 acciones para liderar con la resistencia. Entonces, la educación y la comunicación, como dije, la comunicación es un entre todas las partes, gerentes, empleados, recursos humanos y factores externos, distribuidores y clientes, generan un mejor cambio con la resistencia. La facilitación y el apoyo. El apoyo es importantísimo dentro y fuera de la empresa, con ayudas económicas, ascensos y también y este tipo de situación. La manipulación y la cooptación. La manipulación del personal es muy importante, porque si sabemos manejar a la gente y sabemos trabajar con un grupo de personas sin estar por encima de ellas, sino dentro del nivel, podemos llegar a un nivel. Y el 5, que es la cooptación, que es un tipo de trabajo en equipo, por eso se dice cooptación de cooperativo. La selección de personas que aceptan el cambio. Si contratamos personas que sea muy fácil de cambiar las ideas y pueden cambiar la empresa, qué mejor hacerlo. Y la coerción es un paso necesario, pero un poco malo, porque es el hecho de imponer castigos cuando no se cumple un objetivo. El estrés en los desempleados. El estrés es un factor que diversos factores, por ejemplo, por factores personales o factores relacionados con el trabajo. Pero tenemos una visión mala del estrés generalmente. Pero el estrés nos ayuda a sobrevivir en situaciones que de otra manera no lo lograríamos. Entonces el estrés, la sobrecarga de estrés laboral, ese es el problema. Entonces, él puede manejarse mediante dinámicas de grupo, salidas de campo o tal vez incentivos económicos. Ahora, la estimulación de la innovación. Primero vamos a empezar con esta pequeña frase de Saim Palmisano, que era el presidente de la IBM, en una conferencia sobre información. La forma en que usted prosperará en este entorno es mediante la innovación. Innovar en tecnología, innovar en estrategias, es innovar en modelos de negocio. ¿Ya? Entonces, la creatividad versus la innovación. La creatividad es una parte, es la forma en cómo combinamos nuestras ideas y a cabo ideas productivas para una empresa. Pero la innovación, en cambio, es cómo redirigimos esta creatividad hacia los métodos de trabajo y que se generen en productos útiles o métodos de trabajo. Esa es la diferencia, pero juntas van de la mano. En cuanto a estimulación de la innovación, vamos a tener 3 tipos de variables: variables estructurales, culturales y de recursos humanos. Entonces, dentro de las variables estructurales podemos tener estructuras orgánicas. Una estructura sólida de organización genera muchos ingresos, recursos abundantes, que si tenemos mucho dinero o mucha infraestructura para investigación, tenemos recursos abundantes para que la gente se desarrolle mejor. La comunicación entre unidades, como vimos anteriormente, la comunicación es parte esencial de todos los procesos de trabajo. La presión de tiempo mínima, tenemos que
darles un ligero, tenemos que poner un poco más, aligerar la carga de las personas, y el apoyo laboral y no laboral, que tenemos que, dentro y fuera de la empresa, tenemos que apoyar a las personas. Las variables culturales tenemos aceptación de la ambigüedad, tolerancia a lo impráctico, bajos controles externos, como vemos, todo se genera entre las diferentes necesidad o tipos de trabajo que genera una persona. Y los bajos controles externos, si una persona viene a destruir la empresa o a cambiar la empresa por otras ideas, esto de los riesgos, enfoque los fines, no importa cómo lo logremos, lo vamos a lograr. Enfoque los sistemas abiertos, que una persona envíe la empresa a otros países o otras provincias para que pueda mejorar la innovación y una retroalimentación, y tener una retroalimentación, pero que es el último punto. Y las variables de recursos humanos, que es un alto compromiso con la capacitación y el desarrollo de los empleados, una alta seguridad en el trabajo y gente creativa. Entonces, con eso termina nuestra exposición. Gracias por su atención. Ahora vamos a empezar con unas pocas preguntas. ¿Qué tipos qué método para la innovación, y cuál de ellas es la mejor en este caso? ¿Alguien podría responder? Los gerentes se enfrentan al día a día. Lo mejor para lograr un trabajo eficiente y flexible es por efectos externos e internos. Cada gerente tiene que adaptarse al cambio para que su trabajo sea más eficiente día a día y no caiga en lo monótono. Esto podemos relacionarlo con la estrategia de las metáforas, ya que una se relaciona con las aguas tranquilas, que quiere decir que se conoce del tema, se tiene experiencia y se sabe a lo que se va. Y el cambio se da cuando se produce en las aguas turbulentas, en el que el cambio es impredecible y no se tiene experiencia de lo que se da. Sí. Y en cuanto al estrés, el estrés era una variable muy importante entre los empleados. ¿Qué podríamos decir del estrés y cómo manejarlo? El estrés es la relación que representa de la persona, que es una reacción adversa de la gente ante la presión, o que sí, por debido a que tiene de exigencias, de restricciones para algunas cosas. Más que nada, el estrés es por factores personales y también la fuerte por factores relacionados con el trabajo. Ya que los gerentes, en este caso, a veces no se dan cuenta que las personas con mucho trabajo, por ver el perfeccionamiento de la empresa, lo que existe bastante, y eso le provoca un estrés a los empleados, lo cual sus síntomas son psicológicos y emocionales. Como decimos, el estrés es disfuncional. No puede ser eliminado totalmente de la vida de la persona, que debe reducir el estrés, ver la forma y para que conduzca un comportamiento laboral distinto. Tendría que ser sobre una responsabilidad de tecnología o algo también en el personal. El cambio viene con complicaciones, pero a la final lo importante es la recompensa que va a producir ese trabajo. Sí, muy cierto, entonces. Ya, Belén, ¿nos puedes ayudar con algún comentario sobre la exposición? Y bueno, cualquier cambio. El micrófono, al micro del cel. Digo que cualquier cambio que se quiera hacer en la organización o en la empresa total está definido no solo por las personas, no solo por la persona que lo va a realizar, que desea realizar en la empresa, sino por la comunidad que lo rodea. No todo cambio está aceptado, siempre tiene que estar, siempre va a haber personas con que han estado años en la empresa que no van a aceptar un cambio. Entonces, el cambio tiene que ver con las personas que están de acuerdo a realizarlo, con
personas jóvenes, casi siempre se lo hacen con personas indicando las ganancias que van a tener tanto económicas como humanas, los cambios que van a producir, los cambios buenos para la empresa. Ya. Como comentarios finales, muy bueno el comentario final de Belén. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención, compañeros y doctora. Gracias.